libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, 22 de abril del año 2020, continuamos en Aquí se habla libertad. En este segmento y hasta el final del programa vamos a conversar con dos invitados maravillosos, expertos ellos en el tema petrolero, didácticos y pedagógicos. Y la pregunta es, bueno, el petróleo cuesta abajo, insólito. Han pasado guerras, amenazas, circunstancias terribles, y sucede que quien le tuerce el pescuezo finalmente al petróleo es una pandemia que nos coloca en una situación complicada. Y para que nos echen el cuento de lo que efectivamente está ocurriendo, tenemos como invitados especialísimos a Evanán Romero, @EvanánRomero en Twitter. Bienvenido, Evanán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y al fraterno amigo David Morán, @MoránDavid, editor de La Patilla. Evanán fue incluso viceministro de Energía y Minas, es asesor activo de empresas petroleras muy grandes, es el diseñador de la propuesta sobre petróleo y libertad del Partido 20 Venezuela. Bueno, Evanán, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué ha pasado entre ayer y hoy en esa volatilidad que tiene ahora el petróleo, los precios petroleros? Bueno, muy buenos días a Víctor y a su audiencia, y a mi amigo David, que está allí también. Hoy amanece el petróleo recuperado, digamos el indicador, porque hay varios indicadores de acuerdo a las regiones donde se comercializa, pero el que causó todos los titulares y todo el asombro el lunes pasado es el WTI, que es el marcador del petróleo del oeste de Texas, el WTI. Pero específicamente lo que causó toda esta alarma es uno de los indicadores, porque es el que se comercializa en la bolsa de Nueva York, en el NYMEX, en la bolsa de futuros, que son papeles certificados que te dan derechos a retirar físicamente barriles el siguiente mes. Y bueno, lo que sucedió fue que debido al efecto del coronavirus, que ha sido un efecto tremendo, como ninguno otro se había visto, obviamente quizás si hubiese estado el petróleo en la actividad y como está hoy día y registrado, quizás la crisis de la bolsa en el año 29 hubiera registrado un bajón de esta magnitud, pero lo que se tiene en registro, este es el más grande. El más grande cuando el mercado estaba flojo, de paso, había un exceso de producción, venía manejándose ese exceso de producción desde el año 2016, cuando los países se unen con Rusia y hacen este acuerdo muy frágil, pero habían no menos de 3 millones de barriles excedentes en el mercado pre-coronavirus. Viene el coronavirus, causa esta catastrófica caída de la demanda que se mide casi en 25 millones de barriles de petróleo día. Esto es una barbaridad. Estados Unidos, que es el país, o junto con China, que más consume, están en 18 o 20 millones cada uno. Entonces, como si hubiera desaparecido un Estados Unidos en el término de consumo y hubiese quedado todavía la mitad para un pedazo de otro país. Entonces, esto es fuera de todos los registros. Esto es lo que llaman el cisne negro, y se habla ahora de que son 2 cisnes negros, porque tanto en el suministro como en la demanda fue catastrófico. Entonces, ¿qué para el caso de Venezuela? El caso de Venezuela, por primera vez en 100 años, que es un país petrolero, no participa, ausente, totalmente desvinculado de todo eso, porque no tiene prácticamente un barril que vender, no afecta para nada el mercado. Y está también en su otro doble cisne, que entonces que no tiene un barril de gasolina para alimentar sus vehículos y su maquinaria económica en el país. O sea, es una catástrofe, pero doble para el caso de Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar en este sentido? Bueno, gasolina más bien
está que sobra. Están cerrando refinerías porque no hay quien consuma todos esos volúmenes de gasolina que se están botando en los tanques en todos los Estados Unidos, y las refinerías obviamente no lo van a dejar botar, pero ya no están recibiendo más petróleo, y eso es lo que está afectando en esa caída enorme. Países como México, donde se está hablando que es donde viene uno de los próximos cargamentos que el gobierno en Venezuela está tratando de negociar, también tiene excedentes de gasolina. Entonces, el problema de Venezuela es un problema limitado a la crisis de un sistema de gobierno que, por supuesto, está haciendo agua. Pues cuando un gobierno bajo un petroestado que maximizaron no puede dar un litro de gasolina, ni puede sostener un servicio eléctrico, ni le puede dar al pueblo una bombonita de gas, es un país eminentemente fracasado. Ahora, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Primero, internacionalmente tenemos que salir de esta situación, tiene que volverse a reactivar el mundo. En eso están, algunos países ya están dando señales de que van a volver a reactivar, a abrir sus fronteras, van a abrir el caso de Alemania y otros más. Venezuela no sé, obviamente, cuándo lo haría, pero mientras tanto Venezuela con su crisis muy profunda que tiene, quizás ahorita le conviene todavía estar cerrado, porque si todo se reactiva, no tiene que darle a ningún avión, ningún autobús, ni nada. Esto es mi introducción. Creo que para mediados de este año se debe volver a una situación de precios más razonables, pero estamos llamando precios razonables el orden de 30 a 40. Esta mañana el WTI, que hizo crisis, se puso negativo, estaba ya en $15. Donald Trump mandó un tuit autorizando a la Marina norteamericana que le dispare a cualquier bote iraní que le haga cualquiera de esas maniobras que están haciendo, y ya lanzó 32% el precio esta mañana. En otras circunstancias eso hubiera sido 100%, ¿no? Pero así están las cosas de excedente. Víctor, con esto... Bueno, claro, gracias, Evan, por esta introducción muy buena, porque nos coloca en la circunstancia de la volatilidad y de los esfuerzos que están haciendo algunos gobiernos para sostener precisamente el precio. Vamos un momento al corte de las noticias para ver qué nos lee Argenis Barreto hoy sobre noticias en el país, y regresamos con Evan Romero y David Morán. En breve y prevenido al bate, David Morán, para que nos diga qué está pasando con la producción número a número en el caso venezolano y qué posibilidades tenemos nosotros en el corto plazo de levantar vuelo. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que la economía es un duro golpe para la producción petrolera del país. Operaciones de Chevron, porque queda impedida de taladrar pozos, de comprar o transportar crudos. Chevron producía en Venezuela en distintos convenios, donde está asociada con PDVSA, alrededor de unos 200.000 barriles diarios. Ya esa cifra había caído bastante, se estima que alrededor de unos 50.000 o 80.000 barriles diarios, porque venían recortándose ya de por sí una serie de transacciones. Ahora, ya antes de esto, pues la situación para el país, lamentablemente, por la caída de la producción, que está entre 600.000 y 700.000 barriles diarios, una producción que se equipara entonces con la producción del año 1944 o 1945, ya era bastante crítica. A eso se ha sumado una caída muy fuerte del precio del poco petróleo que entonces Venezuela puede estar vendiendo,
en la caída del precio del petróleo hay un fundamento de mercado, que es una caída muy fuerte de la demanda de petróleo en el mundo. Las líneas aéreas no están funcionando, los automóviles están estacionados. Entonces, eso junto al tema de los contratos de futuro, que fue lo que provocó la caída tan estrepitosa de que el petróleo llegó a caer a precios negativos, es decir, por debajo de $0 el barril, fue lo que ocurrió el lunes. Bueno, obviamente crea una situación muy crítica para Venezuela. El dólar paralelo superó hoy la barrera de los 175.000 bolívares. En internacionales, Alemania comenzará ensayos clínicos de vacuna contra el COVID-19. El Banco Mundial prevé en 20% la caída que registrarán este año las remesas por el nuevo coronavirus. Y en los deportes, el tenista suizo Roger Federer planteó hoy la posibilidad de fusionar las entidades rectoras de las giras de hombres y mujeres del tenis profesional. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos en Aquí se habla libertad, 22 de abril del año 2020, con dos invitados de lujo, Evan Romero, @Evanan Romero, y David Morán, @Morán David, editor jefe del portal La Patilla y analista petrolero, y profesor universitario. David, cuéntame, ¿qué anda la industria petrolera venezolana y qué nos puede decir de los últimos ajustes de las sanciones que afectan, por lo visto, a empresas petroleras en Venezuela? Hola, saludos Víctor, saludos Evanán. Mira, Víctor, bueno, yo quería, citando algo que dijo Evanán en su intervención, que Venezuela ya es petroleramente irrelevante en el mundo petrolero, y entonces le agregaría que no solamente irrelevante, sino que además es tóxica. Venezuela está en una situación, desde el punto de vista petrolero, tristísima, muy fea. PDVSA, aquí se produce petróleo bajo monopolio estatal que representado por PDVSA. PDVSA lo hace por esfuerzo propio y en asociaciones con terceras. PDVSA en el año 98 producía sobre los 3 millones de barriles por esfuerzo propio, lo hacía ella solita con sus trabajadores. Hoy esa PDVSA, que por esfuerzo propio no está produciendo 110.000 barriles. Ya bajó de los 3 millones a 110.000 barriles. Y la producción se había estado sosteniendo con empresas socias. Esas empresas, por lo tóxico que se ha convertido el socialismo venezolano y todo su abuso y violaciones de derechos humanos, se están yendo de Venezuela. Y la más reciente en irse
fue Rosneft, que simplemente vendió de manera ilegal, por cierto, que eso lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional, sus activos que tenía en Venezuela, es decir, sacó de su seno lo tóxico que representa Venezuela y se lo vendió al gobierno de Putin. Ese es en el Petromonagas y en otras líneas. Y ayer la OFAC le extiende la licencia a Chevron, pero le dice que no puede estar comercializando su petróleo ni nada, sino que simplemente la deja que esté cuidando y manteniendo sus activos que tiene en Venezuela, que son varios. Digamos, los más importantes son su actividad en Petrocan y en Petropiar, que es un mejorador que está en José. Chevron tiene activos en el entorno de los 3.200 millones de dólares en Venezuela. Pero lo práctico es que ya el petróleo de Venezuela en un escenario de bajos precios, que como lo dijo Banán, puede estar en el entorno de los $30 por barril, la factibilidad de venta del crudo venezolano es muy poca, porque primero PDVSA es una empresa sometida a sanciones y luego los costos operativos de extracción de Venezuela están creciendo de manera exponencial, lo que hace que el petróleo pueda tener poco mercado. Si a eso le suma que hay un exceso de petróleo ya producido y almacenado, este crash de precios que hubo antier se da muy raro. Banán lo calificó de un cisne negro, y es un cisne negro en el sentido de que ante una pérdida catastrófica de la demanda, fue la capacidad de inventario el que elevó los precios, lo llevó a que sean negativos. Es decir, no hay donde meter el petróleo ahorita. En ese escenario a Venezuela se le ve muy mal, porque PDVSA, además, de una manera insólita, es incapaz de refinar la gasolina aquí. A PDVSA, el país, una empresa pública, le entregó unas 5 refinerías que tienen un valor aproximado de unos 30.000 millones de dólares. Esas refinerías que llegaban a producir aquí entre 600, 700 mil barriles día de combustible, hoy tienen al país sumido en una parálisis total porque no se encuentra combustible en Venezuela. En Venezuela se estaban entregando en momentos pre-pandemia unos 140.000 barriles diarios de combustible, luego bajó a 60.000, luego en marzo se bajaron esos barriles a unos 6.000 barriles día, y hoy se están entregando en el mercado interno de Venezuela, estoy hablando de gasolina, entre 1.500 y 2.000 barriles día de gasolina, que es una cantidad absolutamente insignificante y que solamente sirve para llenar los carros de los militares, porque esa gasolina no se la están vendiendo al venezolano. Para llenar los carros y los bolsillos, porque hay un mercado negro de gasolina, David. Claro, porque el socialismo es una fábrica de mercados negros. Todo el socialismo es un mercado negro. Porque el socialismo precisamente altera el funcionamiento de los mercados libres. En Venezuela todos los precios están absolutamente intervenidos. El precio del trabajo, el precio del dinero, el precio de bienes y servicios, todos están intervenidos. Y tú al intervenirlos, tú simplemente causas destrucción de oferta. Al causar destrucción de oferta, la poca oferta la captan mafias y ellos imponen la ley mafiosa, que es la ley de la especulación a la N. La gasolina siempre estaba en Venezuela bajo custodia militar y ahorita sigue estando en custodia militar, y esos contrabandos que tuve, ese bachaqueo de gasolina que se está dando, por lo menos en el estado Zulia es $60 la pimpina. Todo eso lo controlan mafias militares que están en eso. Ahora, Banán, hay supuestamente una ley de hidrocarburos que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. ¿No es esa ley una especie de insistencia en darle sentido a castillos en el aire, al humo? Una ley de hidrocarburos que pretende una empresa estatal, el Conactivos. O sea, ¿qué es eso que están discutiendo en la Asamblea Nacional y cuál es la propuesta que desde el sentido de realidad y la sensatez tienes tú como oferta? Mira, sí, eso está ahí en el tapete. Acabo de hablar con gente
que coopera con nuestra tierra de gracia, como el doctor Calderón Berti, de que definitivamente tenemos que producir nuevos proyectos, nuevas ideas. Este grupo que lo comanda y lo monopolizan, los 4G, que tienen el proyecto País, ellos siguen con la idea de que hay que reinstalar y repotenciar el petroestado. Y ese es el mal del cual nos estamos muriendo. Entonces allí no hay ideas frescas, ahí no hay nada novedoso para salir de esta situación. Ese proyecto de ley de hidrocarburos es básicamente la misma ley que impuso Hugo Chávez, con el cual se destruyó nuestro sector petrolero, que fue la ley del 2006, que modificó la del 2001, que a su vez derrumbó todo lo que se tenía, inclusive la vieja ley del año 43, para imponer su programa galáctico, que ya todos sabemos los resultados. Entonces esa ley, el que esté pensando en este ambiente en el cual estamos moviéndonos y hacia futuro, bueno, yo no sé, ya yo empiezo a dudar de la capacidad de estos señores, donde definitivamente lo que hay que hacer es darle la oportunidad al mundo privado. No tenemos otra. Vamos a ponerlo, claro, vamos a ponerlo en términos de dinero. Las leyes en los países decentes se discuten y se valoran por lo que cuestan, porque una decisión política tiene costo. ¿Cuánto costaría la resurrección de ese cadáver insepulto que es el petroestado? ¿Cuánto le costaría al venezolano? ¿Y qué tendrían que sacrificar los venezolanos por el gustazo de los burócratas del G4 que todos quieren ser ejecutivos petroleros sin haber hecho carrera petrolera? Bueno, la única cifra que te puedo dar, Víctor, es la misma que ese mismo grupo ya transformado en empresarios, como es la PDVSA que llaman ad hoc, o sea, la PDVSA afuera, que funciona en Bogotá y en Houston. Ellos hicieron ya un plan, ese plan está allí, ellos necesitan y han venido tocando las puertas a los organismos multilaterales, buscando el apoyo de los Estados Unidos, para que les den 118 mil millones de dólares para inversiones de capital y 72 mil millones más de gastos operativos, que te suman casi 190 mil millones de dólares, para que ellos en el lapso de 8 años, dicen, van a volver a reponer la PDVSA que tuvimos hace 21 años. Ese es un sueño que es absolutamente desquiciado, irrealizable, pero ahí es donde están ellos anotados con ese proyecto de ley. Por supuesto que se van a estrellar ante la realidad que está viviendo el país. Tú te puedes imaginar que ni siquiera les entreguen 1.000 millones y se lo quiten a tanta gente que no tiene ni suministros en las clínicas y en los dispensarios. Pero eso no tiene sentido cuando todo el mundo les ha dicho, señores, busquen ese dinero en los inversionistas. No vengan a reponer esa ley chavista. Hagan una ley moderna que dé condiciones, que dé seguridades al capital internacional y vayamos entonces a una nueva fase en nuestra industria y sobre todo apalancados con los propios venezolanos, que son los primeros y los que están dispuestos a meterse allí a trabajar y a buscar los mecanismos de financiamiento, pero la ley le puede dar esos instrumentos y no se los han querido dar hasta ahora. Entonces ahí tenemos una situación verdaderamente preocupante, de que unos señores están soñando con algo y están dándole vueltas y tocando las puertas del mundo para algo que no se les va a dar. Y es una oportunidad que estamos perdiendo y que ahora, bueno, la transición y los efectos de todo esto que va a venir, bueno, van a tener que volver a poner pies en tierra y hemos estado perdiendo esa oportunidad. Yo creo que no nos queda de otro. Este es el momento del sector privado nacional apuntalado a decisión propia en asociaciones que ellos hagan con organizaciones externas para extraer tecnología, nuevos procedimientos, nuevos recursos financieros, pero le toca al sector nacional, que son los únicos que le pueden sacar en los próximos 30, 40 años
el valor que tiene a precios bajos, porque viene a precios bajos. Aquí no se puede volver a repetir el fenómeno de Hugo Chávez de maximizar renta y después repartirse a juicio de él a quien él le daba la gana. Ya eso se acabó. Ya con precios bajos tenemos que hacer lo que hicimos en los 90, que invertimos 65 mil millones de dólares, pero todos vinieron de afuera y hubo 60 empresas y subimos 1.200.000 barriles, pero con sector privado. Pero estos señores, yo no sé de dónde, en qué cápsula lunar llegaron aquí a imponer ahorita un proyecto que ya no tiene absolutamente ninguna vigencia. Sí, son anacrónicos, lástimas. Parecen jóvenes, pero son viejos en las ideas. David, Estados Unidos pasó de ser un consumidor neto de petróleo al más importante productor y explotador petrolero. ¿El modelo de negocio que está atrás cuál es? Un poco para saber si se parece al que quieren imponernos a nosotros. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es lo único que tiene, digamos, manejan los gobiernos, y en este caso el gobierno federal, son unos huecos, unas cavernas enormes donde llenan de petróleo. Todo lo demás, los tubos, los terminales, todo lo demás es iniciativa privada. Fíjate, quiero hacer tu comentario con respecto a lo de la ley y estas pretensiones de tenerlas, pretender, porque detrás de esto hay en estos políticos que proponen estas leyes, hay una premisa que ellos dicen que si ellos manejan la actividad, maximizan la renta fiscal. Y si maximiza la renta, permite entonces cazarla. Y ese es el término correcto, el término económico de utilizar, el cazarrentismo. Eso no es posible, y mucho menos en las condiciones de Venezuela, pero en líneas generales en cualquier país petrolero. Todas, inclusive las más exitosas empresas del mundo, petroleras, que antes eran estatales, se están yendo hacia el sector privado y están inscribiéndose en bolsa. Conef, que es una empresa ya muy grande, es una empresa que se cotiza de hace mucho tiempo en la bolsa de valores. Saudi Aramco recientemente acaba de entrar, y así van a ir todas las empresas, porque ya se demostró en el planeta que cazar renta es la manera más expedita que tienen los gobiernos para empobrecer a los ciudadanos. Y en el caso venezolano, el socialismo venezolano, para saquearlo, que fue es lo que le describe lo que ha sucedido con la sociedad venezolana. No es posible pretender seguir manejando el petróleo desde la lógica de una empresa estatal, porque además inclusive la justificación geopolítica que tuvo en un pasado ya no la tiene, porque la ingeniería permite hoy que haya demasiado petróleo, como está ocurriendo en estos días. Si hay algo que sobra en la naturaleza hoy, es petróleo. Entonces, inclusive su importancia geopolítica ya quedó en el piso. Y lo más reciente es que fue el mismo Donald Trump, hablando como jefe de un país que trabaja en mercados libres desde el punto de vista energético, inventó una cosa que se llamó OPEP++, que es este nuevo acuerdo, que ya no solamente es el OPEP, sino el OPEP+, que incluía unos países en la órbita rusa, sino es que ya además incorpora países como productores independientes de Estados Unidos e inclusive México. Pero es que ni siquiera eso ha podido rebalancear los mercados, porque la demanda, como dijo Evanán en el principio, simplemente ha tenido una destrucción catastrófica. Entonces, pretender en un país que además es un país que tiene una cosa terrible, que es un índice de seguridad energética que con mucho tino lo vive publicando el ingeniero Nelson Hernández en una metodología universalmente universal. El índice energético de Venezuela de seguridad energética está en un punto crítico. Entonces, pensar que tú puedes reactivar una industria petrolera, que tú desde la lógica del Estado, que además vas a manejar industrias eléctricas, que se ve que ya no pueden ni siquiera entregar más de 10, 12 mil megavatios a la población, cuando tú deberías estar en 35 mil, es simplemente ir contra la prosperidad de la gente.
Te pongo un ejemplo y con esto concluyo. PDVSA es la empresa petrolera que peores salarios paga en el mundo. ¿Cuál es la cosa? Y no paga impuestos, porque PDVSA lo que hace es producir pérdidas. PDVSA es simplemente una desgracia económica y social para el país. ¿Quién quiere trabajar en esa empresa donde las condiciones de higiene y seguridad son mínimas? ¿Quién quiere trabajar salarios de hambre como están ganando ahí, cuando cualquier empresa petrolera en el mundo, privada en el mundo, paga miles de veces más el salario que están devengándose acá? ¿Cuál es el sentido de tener? El único sentido que tiene, que lo explica eso, es el cazarrentismo, y eso es lo que la humanidad ha ido combatiendo, y por eso la humanidad hoy es fundamentalmente clase media, mayoritariamente clase media, que pobre como era unas décadas atrás. Ahora, Evanam, ya estamos por terminar el programa. A la gente, a los venezolanos nos preocupa mucho, tú lo sabes, a David y a mí, que somos de acuerdo al concepto de David Prepares, nos preocupa mucho el no tener gasolina. ¿Tú crees que en el corto plazo, o sea, qué habría que hacer, qué recomendaciones habría que dar para que en el corto plazo se regularice el mercado de gasolina, o estamos condenados a volver a la época de la mula, el burro, el caballo y la bicicleta? Mira, es un problema político. Lo que dure el gobierno actual, yo no me quiero meter mucho en eso porque ustedes están allá, yo estoy por aquí muy tranquilo, fuera de Venezuela, pero es un problema eminentemente político. Las refinerías están allí, ese parque, bueno, David dio una cifra, 30.000 millones, lo que pasa es que ahorita nadie la compra. Recuerdo que se la ofrecieron a los chinos y los rusos hace 3 años y no la quisieron, ni regalada. Entonces, bueno, ahí están esas instalaciones, pero nosotros estamos condenados a tener que importar y pagar a precios internacionales para poder cubrir parcialmente las necesidades hasta que esta situación política se resuelva. Y cuando ya venga la confianza de nuevo, habrá algunas empresas especializadas en refinación, empezando por la que tenemos en Estados Unidos, que es Citgo, quienes pudieran hacerse cargo de la reactivación de la refinería y continuar parcialmente, siempre y cuando exista la remuneración. La gasolina regalada, aquello que guardaba los billeticos que no circulaban para nada, para pagar la gasolina, eso terminó. Jamás. Eso era algo inédito, imposible en ninguna parte del mundo, y éramos materia de estudio y de chistes en la literatura internacional. Pero eso se acabó. De ahora en adelante la gasolina se va a tener que pagar al precio que vale, porque el gobierno no tiene cómo subsidiarla tampoco. Por más que quisiera, no la va a poder subsidiar. Tendrá que buscar algunos mecanismos que los economistas conocen muy bien, de subsidios a la población más necesitada para que pueda pagarse el transporte colectivo. Pero tan pronto se resuelve el problema político, yo estoy seguro que con ello va a venir una solución parcial hasta que ya se consiga quien pueda reactivar esa refinería. Con PDVSA allí es imposible, y con las sanciones mucho más. David, ¿qué visual tienes tú para el cortísimo plazo con el tema de la gasolina? ¿Será que privatizarán el suministro y cobrarán a precio de mercado? No. O sea, ¿se universalizará el 1.50 por litro? ¿Qué opinas tú? Este gobierno no va a avanzar jamás en la privatización. Inventaron por ahí que iban a hacer unos bodegones de gasolina. Ese negocio jamás lo van a entregar, porque es un negocio que consideran ellos que es estas cosas estratégicas. Pero sigo con lo de Evanam para darle, digamos, cierta continuidad a la conversa, y coincido en que esto es un problema político. Y bueno, ¿por qué no hay gasolina? Eso es una cosa que yo no he podido entender. Si hay tantas fuentes alternas de gasolina en el mundo, ¿por qué no han podido traer, aunque sea en emergencia, la gasolina para acá? Yo le doy un dato. Venezuela fue socia y metió al menos 300 o 400 millones en la refinería de Cienfuegos en Cuba, con el 49%. Esa refinería produce gasolina. También Venezuela tiene el 49% de Refidonza, la refinería que está en República Dominicana. ¿Por qué no han traído gasolina allá? Y también tiene el 49% de la refinería de Jamaica, de Petroyan. ¿Por qué no han traído gasolina de allá?
Entonces, este socialismo pecho peludo, que tú sabes que tengo amigos en todo el mundo y tal, que ni siquiera es capaz de hacer que sus socios, a que le metió millones de dólares en unos alambiques para mejorarlos, mientras dejaba perder el Parque Refinador Nacional, ni siquiera ha sido capaz que en la refinería donde socia provean de gasolina ahorita, prefiriendo dejar al pueblo venezolano en una condición que no se ha visto en ningún país de Latinoamérica, por lo menos desde que yo tengo vida. Jamás había visto que un país se quedara sin gasolina, menos un país que tiene un parque refinador de 5 refinerías, inclusive el CDP llegó a ser la refinería más grande del mundo en su momento y hoy es una de las 5 más grandes todavía, de las 5 más grandes del mundo. Entonces, la respuesta política se la tiene que dar el gobierno a la población y la oposición política tiene que exigirla y no dar por ciertas una gran cantidad de mentiras que hay sobre eso, que si estaba reactivado el palito, que si estaba yo no sé qué, que si le quitaban una pieza ya como si eso fuera manejar legos. No, lo cierto es que no hay gasolina, se tienen 5 refinerías acá y se es socio con el 49 en 3 refinerías más que están operando en Isla del Caribe. ¿Por qué no hay gasolina en Venezuela? Bueno, esa es la pregunta de las 50.000 lochas, querido David. Gracias a David Morán, editor de La Patilla. Dime, Ébana, ya estamos. No, solamente para una de las cosas que dijo David, la pregunta que él se hacía sobre por qué no viene de las refinerías que nosotros financiamos y le entregamos reales. Bueno, precisamente porque empezando por Cuba se la cogieron y aquí solamente se la aceptaron sin pagar la porción que puso Venezuela, que fueron más de 500 millones de dólares, se la cogieron. Refidonza se la vendieron, la participación, no sé si cobraron esa deuda. Y Petrojam se la ha cogido y eso no se ha resuelto. O sea que lo único que queda es lo de Nicaragua, que yo no sé si habrá gasolina ya. Pero los socios se alzaron y se cogieron esas inversiones de Venezuela. O sea que a esta revolución se la cogieron. Por lo menos eso es lo triste. Gracias, Evanán Romero, @Evanán Romero por Twitter, y gracias a David Morán, @Morán David, también por Twitter, por esta magnífica. Gracias por haber aclarado el programa para gracias a Jaime en la dirección general de la estación, Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, nuestra campeona en tiempo presente, Catherine Manzano, José Gregorio González, gracias Argenis, gracias Jackson y Marilia por estar allá. Gracias por existir todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Y ya saben lo que le pasó a la revolución. Saludos. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.